Yo digo que hay dos enemigos importantes del consultor político. Terribles los dos. Primeramente, los secretarios particulares de los políticos, y segundo, la amenaza del escándalo político. Entiendo yo la dificultad que a veces tienen los organizadores para ver dónde colocan este tipo de temas en un foro de comunicación política, porque a final de cuentas el escándalo termina siendo algo muy incómodo para todos los políticos, a pesar de que todos en algún momento se enfrentan de alguna u otra forma con mayor o menor intensidad a este fenómeno de la política que cada vez es más frecuente, que es el escándalo político. Es el tema que quiero platicar el día de hoy con todos ustedes, hasta donde nos permita el tiempo. Y bueno, en primera instancia hay que ubicar en el mapa en dónde se encuentran los escándalos, que bueno, esto ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad al hombre. Prácticamente desde siempre ha estado ahí el escándalo, que tiene que ver con la ruptura del esquema de valores o con la ruptura del esquema generalizado de lo que la gente acepta como algo normal dentro de la política. Y ahorita explico eso de una manera más específica. Cuando surge un escándalo, vemos el tratamiento político y lo mediático prácticamente al mismo nivel que, como vemos, las controversias, los conflictos, los desacuerdos, las intrigas, que son notas informativas frecuentes en los medios de comunicación y que son materia de políticas públicas, de organización y desorganización en las campañas. Y bueno, una de las cuestiones que genera el escándalo es esa expectación por los acontecimientos disruptivos, noticiables, es decir, acontecimientos que llegan, que se instalan en la agenda, que rompen con la cotidianidad de lo que normalmente estamos viendo en la prensa, que se instalan, ganan 8 columnas un día, otro también, y consecutivamente, y bueno, obviamente las llamadas principales en los noticiarios, ¿no? Y van discutiendo la nota informativa con las sublevaciones, catástrofes, crisis, desastres, guerras, accidentes. Está dentro de esta categoría catastrófica de la comunicación, ¿no? Y lo que a final de cuentas hace un escándalo es que trastoca el poder, es decir, el poder para, digamos, para estar operando eficientemente requiere de cierta estabilidad, y lo que le hace el escándalo es que irrumpe dentro de esa estabilidad, lo fractura, lo amenaza, y bueno, ahí tenemos un problema de gobernabilidad o por lo menos de estabilidad política. Y también tenemos que, bueno, el escándalo se ha instituido prácticamente como género mediático. Esto no es algo nuevo, viene desde el escándalo del Watergate, que fue, digamos, el primero que se instituye con cierto paradigma, con ciertas reglas de cómo se maneja, de cómo se trabaja, y prácticamente a partir de entonces y a la fecha los medios de comunicación han buscado y procurado el escándalo. No digo que lo estén inventando, simplemente digo que resulta muy atractivo para los medios de comunicación el manejo del escándalo, porque a final de cuentas representa oportunidades en muchos sentidos, y también porque frecuentemente el descubrimiento de un escándalo prestigia al medio de comunicación o puede incluso prestigiar al periodista. Por lo tanto, resulta en materia de mercancía informativa algo bastante atractivo, y esto ha hecho que el escándalo sea algo recurrentemente buscado por los medios en todo el mundo, ¿no? Cuando estamos operando dentro de la política, pues realmente la pregunta que debemos de tener no es si vamos o no a tener un escándalo, la pregunta realmente es cuándo lo vamos a tener, ¿no? Y para abordarlo con la suficiente claridad, hay que entender que un escándalo puede representar diferentes cosas para diferentes personas, o incluso para diferentes medios o para nosotros mismos. Por una parte, un escándalo puede ser hasta divertido en ciertas ocasiones, dependiendo, ¿no? Entonces puede ser visto como un fenómeno de entretenimiento mediático. Por otra parte, podríamos entender el escándalo como la reacción a una sociedad que no tolera ciertos comportamientos, ¿sí? Que dice, bueno, yo acepto que te portes bien, que te portes mal, hasta este punto. Y lo que puede ser escándalo en un país puede no serlo en otro, ¿no? Como pueden ser las infidelidades, por ejemplo, que ya hablaremos, incluso ciertos niveles de corrupción que en ciertos países podría ser absolutamente intolerable, incluso causa de muerte, y en otros podría no haber ninguna clase de problema, ¿no? Sino aceptarlo como algo que pertenece a la cultura de cierto país, ¿no? Bueno, y también puede ser visto como una crisis moral del poder, ¿no? Todos los políticos son iguales, todos son iguales de corruptos, todos son iguales en todos los partidos, básicamente como una aceptación generalizada que pudiese existir, ¿no? No generalizo porque yo sé que cada país piensa diferente, y bueno, entendamos mi charla un poquito en ese contexto, ¿no? Y por otra parte también tiene que ver con el tema de cómo establecer una estrategia política con escándalos o sin escándalos, o si el escándalo es tuyo o si el escándalo es del opositor, o si el escándalo te sirve para crecer o te sirve para colapsar o te sirve para avanzar, para proponer, para replantear, en fin, los usos del escándalo pueden ser muchos, ¿no?
quiero hacer una diferenciación con lo que son escándalos y lo que es un manejo de crisis, ¿no? Un escándalo siempre es una crisis, inevitablemente, ¿no? Porque cubre con ciertos requisitos que vamos a ver en un momento más, pero una crisis no siempre es un escándalo, no ocurre a la inversa, ¿no? Es decir, podríamos tener un conflicto, una crisis laboral, y eso no significa un escándalo, ¿sí? Pudiéramos tener un problema administrativo, no significa un escándalo, un problema legal y no necesariamente significa un escándalo, pero un escándalo cuando surge, ahorita vamos a ver alguna tipología, tiene otras características, ¿no? No es el escándalo una actividad propia de la política, está omnipresente prácticamente en todas las actividades humanas que tiene cierto interés social, y lo vemos en el deporte, tenemos el caso de Pistorius, ¿no? Muy de moda el tema. En el caso de la religión, lo tenemos con el tema de moda que a las iglesias ha estado, particularmente la iglesia católica, constantemente acosando, que es la pedofilia. En el tema cultural hemos visto plagios, escritores que ganan premios con obras que no son realmente de ellos, sino que toman datos de aquí y de allá, en fin. En el caso de la ciencia lo hemos visto como se observa el tema. No, discúlpenme, en esta parte no voy a aterrizar tanto porque lo necesito como una referencia para poder avanzar, si no el tiempo no nos va a dar. En el caso de la medicina, y lo que vemos son implantes de silicona, que bueno, pues tuvieron su crisis hace algún tiempo, afectando a miles de mujeres. En el caso de los negocios, frecuentemente también nos damos cuenta de esto. Y bueno, pues por supuesto en el plano en el que todos nosotros nos movemos, que es la política, ¿no? Ya sea como políticos en activo, como consultores, como estrategas, como diseñadores de políticas públicas, ¿no? ¿De dónde viene esto? Bueno, Maquiavelo dice, ¿no? O decía, el príncipe debe ser amante de la virtud y debe ser fuente de ejemplos extraordinarios. Cito literalmente a Maquiavelo, estoy seguro que lo conocen, ¿no? Y quisiera que me ayudaran con 3 ideas. ¿Cuál es el perfil del político ideal? ¿Cuáles son las cualidades básicas que debería tener el político ideal? Una, no sé, carisma, les voy a dar credibilidad, honestidad, ¿sí? Un buen pasado, liderazgo, por supuesto. Estamos pensando que evidentemente, y me están dando ustedes cualidades positivas, porque la gente confía en un candidato si el candidato tiene cualidades positivas, ¿sí? Entonces ahí ya estamos entendiendo uno de los elementos del escándalo. Los políticos están acostumbrados a generar o a buscar o a procurar características positivas dentro de su imagen, y hacia la gente buscan proyectar eso, pero el día que esto se fractura, entonces viene el escándalo político, ¿no? Entonces un escándalo no ocurre nada más porque sí, es el resultado de una serie de variables que van surgiendo a lo largo del tiempo y que se van generando, que van construyendo, y eso va construyendo un acontecimiento a final de cuentas que es narrado por los medios de comunicación, ¿no? Una vez que es narrado por los medios de comunicación, esto sale del plano privado, trasciende a la esfera mediática y después trasciende a la opinión pública en ese orden, ¿sí? Y cuando esto ocurre, entonces el poder corre riesgo de ser devastado, ¿sí? Y básicamente lo que devasta son los soportes de credibilidad. Cuando un político pierde la credibilidad, prácticamente lo pierde todo. No estoy diciendo nada nuevo, pero el escándalo naturalmente contribuye a hacerlo de una manera mucho más rápida, ¿no? ¿Sí? ¡Pum! El escándalo, ¿no? Esto puede ocurrir un día normal en que tú estás en tu casa desayunando y de repente te llama tu director de comunicación y te avisa de las 8 columnas qué fue lo que ocurrió, ¿no? O puedes verlo en el noticiero de la noche de repente, ¿no? Sin que te des cuenta, o a veces incluso ya lo sabes. Aquí la forma de cómo opera la transición de información entre medios y poder es muy variable, pero generalmente es algo sorpresivo, ¿sí? Y que tú sabes, ¿no? O a lo mejor no lo sabes, que pasó dentro de tu contexto individual, ¿no? El escándalo se divide en géneros, ¿no? No todos los escándalos son iguales, ni todos tienen el mismo tratamiento, ¿no? Hay escándalos del poder, por ejemplo el caso del Watergate, que a final de cuentas obligó la renuncia de Richard Nixon, ¿no? Insisto, no aterrizo en el tema porque entiendo que lo conocemos todos y somos personas regularmente informadas, pero este escándalo, bueno, pues estableció un paradigma de cómo ver estos elementos, ¿no? Y de hecho el sufijo gate se convirtió, digamos, en un término cotidiano para referirse a los escándalos. Entonces vemos el Pemex Gate, el Toalla Gate, ¿no? Y en fin, básicamente muchos escándalos son mencionados con un nombre que termina con este sufijo, ¿no? La institución de María Corina la ubica en el tema, supongo yo, aquí en el vecino país de Venezuela. Bueno, pues ahí tenemos un escándalo de poder, lo cual significa que hubo operación política para que al final de cuentas se diera esa institución. Es decir, cuando hablamos de esto estamos hablando de que el interés que mueve la generación de ese escándalo es eminentemente político, ¿no? La destitución del alcalde de Bogotá, también una información reciente en este país, pudiera ser
algo vinculado con el tema del escándalo político. Digo, pudiera ser porque, debo ser cortés y honesto, en este país no conozco a fondo el tema, pero por los elementos que he leído me parece que tiene ciertas circunstancias que podrían entender que hay una operación política justificada o no, independientemente del marco legal, que lleve hacia allá, ¿no? Y el caso de Andrés Manuel López Obrador, en México, candidato de izquierda que también, bueno, se enfrentó a una situación de un escándalo por una serie de videos, y después el tema del desafuero, que fueron dos situaciones allí que generaron un escándalo a este candidato, y a la postre pues sumaron a que no llegara a ser presidente de la República, ¿no? Escándalos de corrupción, que es otra categoría diferente, que implica, bueno, la complicidad en la transacción de valores económicos para obtener ventajas políticas. Aquí hay dinero en medio, ¿sí? Por supuesto. Vladimiro Montesinos en Perú, ¿no? Comprando legisladores, el llamado juicio del siglo en Brasil, y las maletas de Kirchner en Argentina, ¿no? Temas ampliamente reconocidos en nuestra región, que obedecen de alguna forma a esto. Hay dinero en medio, y esto genera, bueno, que también se desaten escándalos de crimen y delincuencia. En China, Gu Kailai, bueno, del Partido Comunista, mata a un socio de empresas familiares, y esto hace que su marido, que era un político relevante, pierda toda posibilidad de avanzar. El asesinato de Luis Donaldo Colosio en México, y bueno, aquí también tenemos una gama muy amplia de situaciones de este tipo, y aquí estamos hablando, por supuesto, de conspiración para matar a alguien, o de crímenes, venganzas, rencillas, desaparición de políticos, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, es una categoría muy, muy grave. Esta, que es la más, como decía Tony Puig en la mañana, erótica, ¿no? Los escándalos de la vida privada, ¿sí? Que también frecuentemente nuestros políticos se enfrentan a esto, ¿no? Y bueno, ahí operan varios órganos del cuerpo, entre ellos el cerebro y otras partes, que no funcionan al mismo tiempo, ¿no? Y eso hace que, bueno, evidentemente muchos políticos se incurran en escándalos de diversas categorías. Lo de Spicer en Nueva York, el gobernador que se vio obligado a renunciar después de haber creado una imagen de ser un gobernante que cuidaba los valores familiares, se le descubre pagando prostitutas de alto nivel, y bueno, el escándalo, y obliga a la renuncia. James McGreeve en New Jersey, algo muy similar, político homosexual de closet, hasta que recibe la amenaza de dar a conocer por allí algún amorío que tuvo con algún empleado, y bueno, hace que él, frente a su familia, con su esposa a un lado, se vea obligado a renunciar, ¿no? Acotando, digamos, ahí los efectos colaterales que pudiese tener la noticia, si hubiera trascendido de una manera en la que él no lo hubiera dado a conocer. Olvido Hormigos Carpio, consejera española, ¿sí? Le manda un video vía WhatsApp a su pareja, y usa un video que ustedes pueden consultar en las redes sociales en el momento que gusten. Esto representa también un escándalo en estos términos. Clinton Lewinsky, que es un clásico, ¿sí? Ampliamente conocido, está en esta categoría. Francois Hollande, el primer ministro francés, bueno, también tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Escándalos de comportamiento público es otra categoría. Abdalá Bucaram, Silvio Berlusconi, Nicolás Sarkozy, Vicente Fox, ¿sí? El servicio secreto de Estados Unidos, que a lo mejor lo pudiéramos poner en el otro, pero bueno, tiene que ver también con en este tema del escándalo de comportamiento público, y que se dio precisamente aquí en esta hermosa ciudad de Cartagena, ¿no? Y eso le creó al presidente Barack Obama un escándalo tremendo, que ni siquiera era suyo, pues, pero tenía que hacerle frente, y trastocó, y fue lo que marcó incluso la cumbre, ¿no? En fin, Pál Schmid en Hungría también, en fin, hay muchos casos de este tipo, ¿no? Lady Profeco es un caso en México. Ella es hija del que fuera procurador de protección al consumidor, ¿no? Ella va a un restaurante, exige una mesa importante, y bueno, las redes sociales empiezan a darse vuelo. El asunto trasciende porque, como no le dieron la mesa que ella quería, termina clausurando el restaurante, y a la postre, les estoy contando la historia muy cortita, termina obligando la renuncia de su papá, ¿sí? Era su hija, ni siquiera era él, ¿no? Pero bueno, eso implicó y generó especulaciones de influencias posiblemente en la Procuraduría, y bueno, a final de cuentas, la Presidencia de la República prefirió parar el tema en seco, y bueno, obligó la renuncia de su procurador, ¿no? Bueno, un escándalo, como ya se los decía, no es un caso fortuito. Provoca, una vez que se da a conocer, reacciones y consecuencias, se gesta en el tiempo. Es un proceso de discusiones constantes, de defensas, ofensas, comentarios. Ahora las redes sociales se apropian de esto y cobran vida propia. Y otra cuestión es que se detona intencionalmente, ¿sí? No aparecen en la prensa nomás porque sí. Hay alguien que trasciende esa información, alguien que la conoce y que sabe que, bueno, al darla a conocer puede obtener un beneficio
alguna ventaja política o alguna consideración por parte de quien va a informar, ¿no? Bueno, avanzo un poco más. Esto ha pasado también porque, insisto, yo tengo una frase más adelante, la voy a poner, pero de una vez la cito: tu nivel de visibilidad es tu nivel de vulnerabilidad. Todos los políticos procuran ser vistos, escuchados, atendidos, entrevistados, salir en la televisión, escucharse en la radio, tener redes sociales. Todos quieren ser vistos, verse bien, hablar correctamente, para mejorar su imagen afuera y ser cada vez más populares. Pero esa misma popularidad, que es absolutamente justificada en la política, puede volverse con esa intensidad en tu contra si llegas a tener un escándalo, ¿sí? Y si has tratado de construir una imagen muy diferente a la que un escándalo posteriormente pudiera revelarse. Entonces este afán de tratar de ser evidente, bueno, hace que hoy en día pues la política prácticamente se sustituya por un desarrollo de imagen, y que el desarrollo de una imagen en el político trascienda incluso el interés que el político tenga por sus propias políticas públicas. Espero no enredarlos, pero le da más importancia pues a la imagen que a la eficiencia política que él pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otro problema que no es ajeno a la comunicación, pero va amarrado, ¿no? Hemos visto esto también, que bueno, anteriormente la visibilidad no la controlábamos nosotros, la controlaba el poder de manera muy clara, ¿no? Ellos decidían cuándo salir, cuándo soltar una información, cuándo tener un evento público, ¿sí? Cuándo dar una entrevista, una conferencia de prensa, y esto, bueno, ha venido transformándose porque hoy en día ya no es así, ¿sí? Hoy en día los medios de comunicación ya caminan con una propia agenda, incluso la sociedad camina con su propia agenda, y lo que vemos en redes sociales muchas veces supera la capacidad y el tiempo que un político pueda tener, ¿no? Bueno, me voy un poquito más rápido porque ya el tiempo apremia, ¿sí? Y hoy lo que tenemos es esto, bueno, tenemos políticos que se transforman en actores, ¿sí? Tenemos a la política, que es el escenario, a la agenda, que es el argumento, y esto crea un ambiente de vulnerabilidad, como si fuera una puesta en escena, ¿no? Algunos ejemplos de cómo los políticos buscan ser visibles, ¿sí? Tenemos algunos casos, ¿sí? Todo esto es para tomarse la foto, literalmente, para salir en los medios, y obviamente logran ese cometido, ¿no? ¿Qué ayuda a tener un escándalo? Bueno, pues la multiplicación de las empresas de información, ¿no? Eso implica una competencia mayor, la noticia como mercancía, que ya lo habíamos hablado, la diversificación tecnológica. Aquí todos ustedes están tomando fotos, video, audio y demás, y lo que yo digo puede quedar registrado para la eternidad, ¿no? Puedo yo ser un político y decir ahora algo que, digo, no lo soy, afortunadamente, pero me refiero a un político de partido que busca ser candidato, pero eventualmente, si yo quisiera, pues algo de lo que ya yo haya dicho puede ser operado en contra, ¿no? Entonces hoy este tipo de registros que cualquier ciudadano puede tener es peligroso para un político, ¿no? Y bueno, hay una competencia por las audiencias, una disputa por el mercado, en fin, ¿no? Bueno, entonces ¿cómo inicia todo? Bueno, al trastocarse la escala de valores que una sociedad ha aceptado en una comunidad determinada, y esa escala es diferente en cada sociedad y es cambiante en el tiempo. Lo que antes no se aceptaba, hoy se acepta, ¿no? Y viceversa, ¿no? Bueno, aquí algunas fases del escándalo, que es la irrupción, ¿sí? Que es cuando se gesta el acto, que puede hacer muchas veces secreto, la filtración a los medios de comunicación, la manufactura noticiosa, que tiene una forma de hacerse, porque la noticia, señores, ustedes lo saben, se manipula. No estoy hablando de una manipulación perversa de la noticia, a lo que me refiero es que la noticia se trabaja, se opera. Hay alguien que va y la graba, alguien que decide qué es lo importante, alguien que jerarquiza, que coloca en cierto momento en el noticiario, etcétera, ese tipo de manipulación. Y hay una competencia política también por ganar esa noticia, ¿no? Bueno, hay una reacción reprobatoria, una reacción defensiva, que ya no nos va a dar tiempo a hablar de todo esto, y detonaciones en segundo orden, afectaciones, castigo. Es decir, un escándalo pocas veces termina resolviéndose. No digo que nos demos por derrotados, pero una vez que pasamos por un escándalo, es posible que el escándalo posteriormente vuelva, y más adelante vuelva, y vuelva, y vuelva, y vuelva, y naturalmente nos marque políticamente, ¿no? Bueno, ¿por qué el escándalo también surge? Bueno, hay emociones humanas que tienen que ver con esto, ¿sí? Porque la gente se decepciona, se indigna, le da tristeza, se enoja, se frustra, le da sorpresa, le da incredulidad, ¿no? Y esto hace también que el escándalo tome una velocidad inverosímil, ¿no? En fin. Y también quería dejarles esta parte, bueno, que hoy más que nunca el medio es el mensaje, ¿no? Que pareciera que esta frase ya no es tan frecuente, tan usada. Sí lo es, porque si ustedes se dan cuenta, por lo menos en el caso de los escándalos, ha habido ciertos medios de comunicación que se han apropiado de su divulgación. El caso del Watergate fue fundamentalmente la prensa, el Washington Post,
Si el caso de el Código Da Vinci, por ejemplo, que a la iglesia le generó un escandalito regular en términos de creencia, y la película de John F. Kennedy generaron, ¿sí?, nuevamente, digamos, dinámicas políticas novedosas, y esto fue generado por el cine, internet. El caso de Clinton Lewinsky, ese escándalo, bueno, se detonó por internet. Es el primer escándalo que se detona en internet, y el WikiLeaks, también un escándalo reciente, también por internet. El caso de Olvido Hormigos por las WhatsApp, y Twitter, Paulina Peña Pretelini, ¿la conocen? Hija de Enrique Peña Nieto, en alguna ocasión tuiteó con palabras que no quisiera repetir aquí, un Twitter, digamos, ofensivo hacia las clases marginadas mexicanas, ¿no? Entonces esto también le generó un problema serio político a Peña Nieto, ¿no? Muy bien. Bueno, en fin, pues básicamente es lo que yo quería comentar con ustedes, y decirles que la estrategia de medios ayuda al control del escándalo, pero no lo elimina, ¿sí? Es importante, obviamente, operar el escándalo con muchas de las herramientas con las que se opera el manejo de crisis, pero el escándalo queda allí como una cicatriz prácticamente para siempre, ¿no? Último mensaje: salvemos el escándalo. ¿Por qué voy a esto? Porque, bueno, si la sociedad incrementa o modifica su nivel de tolerancia a ciertos comportamientos o actitudes, el escándalo corre peligro, ¿sí? Si la sociedad empieza a aceptar comportamientos de corrupción, ¿sí?, o empieza a aceptar ciertas expresiones o ciertas formas de comportarse de los políticos, en la medida en que la sociedad se va acostumbrando y flexibilizando a esto, en esa medida el escándalo va desapareciendo. El escándalo, por otra parte, también es un síntoma de la democracia. En las dictaduras el escándalo no existe, por lo menos internamente, porque los medios de comunicación están acotados y no hay forma de difundirlo, aunque de repente se conozcan algunas cosas. Pero un escándalo de la dimensión de las que estamos hablando no es posible, ¿no? Entonces es un efecto de la democracia. Muchas gracias. Este último Lego es para decírselos que el escándalo puede ser visto del lado oscuro o del lado bueno, dependiendo en qué lado estés tú, ¿no? Es la forma de trabajarlo. Muchas gracias.